energía renovable tenemos un problema y es su almacenamiento. Pero no os preocupéis, que con el hidrógeno, con el almacenamiento en hidrógeno, se soluciona todo. Ah, no, espera, que es poco eficiente. Vale, no, hay que buscar otra cosa, que el hidrógeno no sirve para nada. O quizá sí sirva para mucho. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 125 del martes 25 de enero de 2022, menudo trabalenguas, hablamos sobre hidrógeno verde. Bueno, actualizamos un tema que dejamos, ahora os contaré, hace más de 100 programas ahí que ya tratamos y lo actualizaremos. Creo que nos va a quedar, por lo que hemos estado hablando antes de grabar con nuestro invitado, con Carlos Bernuy, creo que va a ser un tema muy interesante. Pero antes, Enoc, ¿qué tal tu semana? Pues muy bien, editando podcasts. Que últimamente me dedico a editar muchos podcasts y como me gusta, pues mira, genial. Te los escuchas varias veces, ¿no? Sí, unos poquitos. Y luego cuando sale me lo vuelvo a escuchar. Sí, porque joder, en la red tenemos varios, en Podcastidad tenemos varios podcasts nuevos. O sea que... Sí. Y más que vienen. ¿Y tú, Juan, qué tal tu semana? Pues yo esta semana he estado de papeleos porque ya por fin parece que lo de la empresa ya nos han dado el certificado, o sea, ya nos han dado el CIF definitivo, ya parece que las escrituras están registradas, ya el registro mercantil ha dicho que somos empresa. Todo eso digo parece, porque estamos grabando, pero bueno, unos días antes, pero sí, parece que todo va a estar, así que ya somos oficialmente empresa. Y si alguien quiere saber por qué no estamos el 1 de enero, que es lo que dijimos, sino a 20 y tantos de enero haciendo esto, es porque en la ayuda al emprendedor de Úbeda son unos cutres y hacen las cosas muy mal, pero si queréis saberlo, os mando al podcast a lo que nos dedicamos de principios de enero, el mensual, hacemos uno al mes, ¿no? Que ahí lo contamos un poco. Entonces, si alguien lo quiere, dejaré en la nota del programa ese podcast, donde contamos la odisea de montar una empresa con la... iba a decir ayuda, no, todo lo contrario, con los palos en la rueda del servicio de ayuda al emprendedor. Eso es. Aventuras y desventuras de dos empresarios en España. Pues esto se podía ser así. Empezamos bien, sí. El inicio ha sido traumático. Bueno, venga, vamos al lío, anda. Tíranos cabecera. Venga. Sí, ir acostumbrándonos que esta cabecera ahora la vamos a lanzar antes de presentar al invitado, que ya lo tenemos aquí, evidentemente. Tenemos aquí con otro a Carlos Bernuy, que es ingeniero y doctor por la Universidad de Liverpool, experto en tecnologías relacionadas con el hidrógeno verde y ha trabajado e investigado en estos temas en Francia, Dinamarca, Noruega, Japón y Suecia, que es donde actualmente está. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis vosotros? Muy buenas, Carlos. Oye, ¿y en España no has tocado nunca el hidrógeno? El hidrógeno no. Estuve trabajando casi 2 años en Vitoria, pero en baterías de estado sólido. Pero en hidrógeno no he trabajado nunca en España. Es que el hidrógeno español, yo qué sé, pica. Bueno, al final es la vida, aunque ahora ya no te dedicas directamente a investigación, pero es la vida del investigador. Da tumbos por el mundo, ¿no? Eso es. Bueno, Carlos, cuando estuviste aquí, que ya estuviste hace un poco, como dijo Juan, todavía no hacemos la pregunta esta de qué quieres ser de mayor. Así que nada, te la voy a preguntar, se la hacemos a todos los invitados. ¿Qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues yo creo que cuando yo era más pequeño, yo quería ser médico. Anda. Sí. Mis padres son veterinarios y entonces, me entró la curiosidad y yo quería hacer medicina. La verdad es que me llegó hasta el final. O sea, eso te iba a decir, ¿hasta cuándo te duró? Sí, yo quería estudiar medicina y no estudié medicina porque no me dio la nota. Ay. Y entonces me tenía que buscar una segunda carrera, como tantos de nosotros, ¿no? Que nos ha pasado de esta generación.
Y en aquel momento pues me gustaba la química. Y existía química en Valladolid, que es donde yo vivía en aquel momento, de donde soy más o menos. Y entonces dije, pues voy a hacer química. Y siempre, la verdad es que desde que entré en la carrera de química, siempre me picó el gusanillo del laboratorio. Y en aquel momento tampoco te puedo decir exactamente qué es dónde yo me veía. Yo me veía trabajando en investigación, probablemente en un laboratorio y Hombre, poco a pero poco. por lo menos elegirías orgánica e inorgánica, ¿no? Sí, entonces sí, pero claro, sí, luego elegí inorgánica porque es lo que más es lo que me he convertido, ¿no? En un científico de materiales, que es lo que ahora mismo me considero, un científico de materiales, trabajando en I+D y cada vez estando más en temas de desarrollo de negocio. Pero por aquel momento, muchas veces, incluso yo sí que me veía siendo profesor de universidad. ¿Sabes? Porque, bueno, es la salida que todos cuando empezamos una tesis y estamos acabando los últimos años de una carrera tan experimental como es la de químicas, pues sí que me vi durante muchos años como profesor de universidad, cuando a lo mejor tuviera pues la edad que tengo ahora o incluso más. Pero luego eso ha ido cambiando muchísimo por muchos avatares de la vida, la verdad. ¿Y cómo diste el salto al mundo, vamos a decir, más privado, a la investigación privada? Pues fue la búsqueda de trabajo, la verdad. Pues como vosotros sabéis bien, el mundo investigador es muy complejo. Yo ya me fui a hacer una tesis al extranjero. Yo tengo que decir que yo me fui a hacer una tesis al extranjero porque quise, con las ganas de ir fuera, de aprender idiomas, sobre todo. Yo aquel entonces no hablaba nada de inglés, nada de francés, y aprendí eso. Y me llevé pues una grata sorpresa al ver que me encantaba el mundo de la investigación y bueno, y la investigación académica. Y busqué con ahínco durante casi 10 años intentar aplicar a plazas de profesor de universidad. Ya hubo un tiempo que ya descarté España por completo a los 3-4 años de meterme en esta carrera investigadora, porque, bueno, por otras razones que no vamos a entrar aquí, ¿no? Y bueno, pues viviendo en Escandinavia, en tu alrededor ves como las salidas industriales desde el punto de vista de la investigación que están a la orden del día. Y entonces, bueno, pues todo el mundo me animó, me dijo que tenía buen carácter para trabajar en una industria, que me iba a gustar, que se me iba a dar muy bien. Y nada, pues vi una oferta de trabajo, me presenté y me dieron el trabajo, ¿sabes? Como me gané el trabajo. Y desde entonces estoy encantado. Lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho 5 años antes. Que la verdad es que si lo hubiese sabido, hubiese hecho lo que está haciendo mi mujer, que tiene 8 años menos que yo. Y desde que acabó la tesis se pasó a la industria, pues lo tenía clarísimo. Ella dijo, no, yo a la universidad no, yo quiero ir a la industria. Y bueno. Yo más o menos he hecho lo mismo. Yo terminé la tesis y dije, yo no me he ido a la industria, me he montado mi propia industria, por así decirlo. De hecho, lo acabamos de decir, que ya somos empresa. Sí. Pero al final es lo mismo, sí. Es que es complicado, Sí. El tema de la investigación. No tiene nada que ver el mundo investigador académico en Escandinavia que en España. Aquí por lo menos los profes tienen vida. Tienen buenos salarios y tienen posibilidades de financiación y tienen contratos fijos desde el momento que consiguen su plaza. No tienes que estar penando tener 40 años para tener tu plaza, ¿no? Pero bueno, yo en aquel momento que tenía, pues eso, pues ya 30 y tantos, pues no lo veía, no veía ya posible entrar en una plaza de profesor asociado aquí en Escandinavia, que es donde habíamos decidido ¿Vivir? Pues quedarnos, sí, vivir. Y nada, y pegué el salto a la industria. Y desde entonces, pues aquí sigo, en la industria, ahora mismo en la industria sueca. Oye, pues es interesante también verlo para que muchas veces cuando estamos buscando empleo, cuando tenemos una idea muy fija,
que a veces también conviene pararse un segundito, valorar las opciones, que a lo mejor siempre estamos buscando trabajo en algo muy concreto, estamos muy centrados y no vemos oportunidades que pueden ir saliendo por los lados, o yo qué sé, a veces contactos, o lo que decías tú, pues a lo mejor alguien, compañero, te dice, pues he visto esto, no sé qué, o otro compañero te vuelve a decir, otro compañero al final dice, sí, es que parecía que me lo estaban diciendo clarísimo, ¿no? Y yo creo que eso es interesante también, así que cuando entras en el buscador o en trabajo en medio ambiente y buscas, a veces también está bien echar un vistazo así general, de decir, a ver, ¿cómo se está moviendo la cosa? ¿Qué es lo que está pasando? No solamente en lo que yo estoy buscando exacto, ahí. Está muy, muy interesante. Sí, sobre todo hay que intentar, yo estoy participando últimamente en programas de mecenazgo. No sé si habéis oído hablar de ellos. Está haciendo pues hace uno la Fundación de Ciencia y Tecnología, que se llama el programa Rebeca, donde los estudiantes de doctorado, sobre todo, está más encaminado a la gente de I+D, pero está un poco para ayudarles a ver que no solo tienen que buscarse la vida en universidades, sino que pueden también pegar el salto a la industria. Y aunque es cierto que no hay que negarles, y yo no se lo niego, que las oportunidades en España son pequeñas, pero también hay que derribar, iba a usar la expresión que no creo que sea muy apropiada, la de los techos de cristal o tal, porque eso es para otro tema mucho más importante que esto, pero que hay que también ser valiente y tú conocer lo que tienes, lo que vales y darte cuenta que tú puedes hacer muchas otras cosas que a lo mejor clásicamente no te han dicho, ¿no? Parece que cuando haces una tesis lo único que puedes hacer es ser profe de universidad. Continuar, sí. Y entonces, no, hay muchas otras cosas. Entonces es muy interesante. Pues nada, oye, vamos a tener que poner en la web de trabajamediambiente.com la sección de... en plan, ¿tienes una tesis? Porque seguro que hay trabajos, no sé si en España está, pero hay trabajos que, oye, si tienes una tesis, es verdad que hay más posibilidades de conseguir ciertos trabajos allí y no hay que tener miedo al salto. Bueno, pasamos ya con el tema, que nos liamos a hablar de esto que nos gusta. Sí, es que todo... Vamos a hablar del hidrógeno, venga. Ya creo que el 24 de octubre de 2019, en el programa, en octubre de 2019, en el programa 24, lo he visto aquí todo el tirón, ya hablamos con Carlos sobre el hidrógeno, sobre la pila de hidrógeno y demás. Y el otro día hablando en una conversación, Enoch y yo, dijimos, oye, ¿cómo está este tema? No sabíamos que llevábamos 100 programas, pero oye, 100 programas después, han pasado un montón de cosas y igual, ¿por qué no nos traemos a alguien a hablar? Y dijimos, o sea, si vamos a hablar de hidrógeno, tenemos al amigo Carlos, ¿para qué buscar a alguien más? Pues, oye, Carlos, vuélvete por aquí. Y Carlos nos dijo, venga, vamos para allá. ¿Cuándo queréis? Mañana mismo. Venga, pues aquí estamos. Vamos a actualizar un poquito lo que hablamos en aquel momento. Ojo, no tenéis que escucharos aquel programa, no hace falta. Creo que vamos a dar unas pinceladas de la situación actual. Y como esto cambia tanto, de verdad, no es necesario tampoco que escuchéis el programa 20, porque igual... Me van a sacar los colores, a lo mejor. Igual no hace falta que lo escuchéis, ¿vale? Pero bueno, lo primero, vuelve a contarnos qué es eso del hidrógeno y para qué se utiliza, porque hemos dicho mucho hidrógeno, pero no sé si hemos dicho qué es lo que es. Aparte de que es un elemento de la tabla periódica, que eso lo sabemos todos. Sí. Pues el hidrógeno es lo que se llama un vector energético y sobre todo viene a estar llamado a ayudarnos a llegar al tan ansiado objetivo de alcanzar un mix energético 100% renovable. Que nos está costando tanto y que le vemos tan difícil y que nos causa tantas frustraciones y nos damos cuenta pues que para almacenar la energía que producimos en exceso con los paneles en verano en un país como España o todo el viento que se produce en esta época del año en el norte de Suecia donde vivo yo, pues necesitamos algo para almacenar esas energías y las baterías no nos valen porque las baterías lo que nos da es un almacenamiento corto de horas, de días, de semanas, como mucho,
Y bueno, pues ahí podemos usar el hidrógeno como una de las soluciones para poder, pues como yo digo mucho por ahí, exprimir la fuente renovable. Tú quieres que tu panel no se te desperdicie ni un solo kilovatio hora que eso produce. Pues cuando te está produciendo en exceso porque no lo estás usando, porque la red no te lo compra, por muchas otras razones que tú hayas decidido poner en el panel, pues ponte a producir hidrógeno. O sea que sería como una batería, pero mucho más consistente, ¿no? Mucho más, que aguanta mucho mejor. Con otro tipo de aplicaciones, para otro tipo de usos. Entonces, por eso hay que, como siempre, tener muy claro pues, para lo que sirve y sus limitaciones. O sea, nunca vamos a esconder sus limitaciones, nunca vamos a venderlo como la solución mágica a todos nuestros problemas, porque no lo es. Pero es una pieza fundamental para poder alcanzar todo lo demás. Igual que nunca pintaremos los paneles solares como la pieza única, para la producción de energía, a nadie se le ocurrirá y decir, los molinos son una mierda, eso déjalo por ahí. No, nadie se le ocurre ahora decir eso. Pues esto vamos a hacer lo mismo. O sea, el hidrógeno es que lo necesitamos. Nos Vale. pongamos como nos pongamos. Y aunque nosotros hacemos un guión, pero evidentemente luego no le hacemos ni puto caso. No te metas en eso, Juan, no te metas en eso. ¿No? No, porque entonces ya no salimos de ahí. Déjalo para luego. Vale. No sé si vas a saber lo que iba a preguntar, pero me lo apunto para luego, venga. Cuéntanos un poco qué ha cambiado desde que estuviste aquí. Ya sabemos lo que es el hidrógeno, ya sabemos que nos vale como vector. ¿Qué ha cambiado desde octubre del 2019, unos meses antes de la pandemia, hasta ahora, que estamos ya en 2022? Lo que principalmente ha cambiado es que ahora mismo existe un apoyo institucional. En un primer momento liderado por la Unión Europea, en la que hace algo más de un año y medio, creo que fue en verano del 20, marcaron la estrategia europea del hidrógeno, un poco con los mismos objetivos que yo os estoy contando. Pues el hidrógeno tiene que servir para descarbonizar todas las cosas que no podemos electrificar y para maximizar las fuentes de energía renovables. Entonces, la Unión Europea lo tuvo muy claro y gracias a eso se planteó un presupuesto, como si dijéramos, más que generoso. Un poco, yo suelo hacer el símil que ha pasado lo que pasó con las baterías hace 10 años. Hace 10 años nos caímos del guindo y dijimos, wow, necesitamos las baterías, ¿no? Y vamos a ponernos a desarrollar las baterías como locos. Que estuvo muy bien, ¿eh? Que hay cosas que se podrán criticar, hay cosas que se hicieron peor y que se pueden hacer mejor, como todo. Visto todo además hacia atrás, es muy fácil decirlo. Y entonces ahora el hidrógeno, pues yo creo que nos hemos dado cuenta que lo necesitamos. A nosotros, los que trabajamos en hidrógeno desde hace muchos años, nos hubiesen gustado que se hubiese hecho antes, pero mira, más vale tarde que nunca. Y entonces, pues gracias a que ha habido ese apoyo grande de la Unión Europea, todos los países han ido detrás, porque bueno, ya sabéis que la Unión Europea al final no hace nada si no tiene un apoyo de los países miembros. Y bueno, pues como siempre hemos destacado, España tiene un gran potencial para desarrollar las tecnologías del hidrógeno, que ahora podemos concretar un poco más. Y el gobierno de España pues ha aprovechado como si dijéramos la ola y ha desarrollado también su propio plan y bueno, a pesar del COVID y gracias al COVID, pues los fondos de Next Generations pues sirven para por lo menos meterle dinero a algo que todo el mundo tenía muy claro que había que hacer, pero a lo mejor si no hubiese llegado el COVID, vete tú a saber si no se hubiese podido claramente dedicar los millones que se van a dedicar desde ya, porque ya están las convocatorias abiertas para poder pedir proyectos de hidrógeno en España. O sea que básicamente desde que hablamos la otra vez lo que ha habido es una explosión brutal. Sí, ha habido sobre todo una caída del guindo de muchos de los actores fundamentales que se pueden beneficiar del hidrógeno.
la industria que tiene más difícil la electrificación y que tiene además más difícil el abandono de los combustibles fósiles, se ha dado cuenta que el hidrógeno puede ser uno de sus válvulas de escape, y además cumpliendo con los objetivos climáticos. Otros, como siempre, pues intentarán aprovecharse un poquito y a ver si se lo llevan por detrás, pero como todo, o sea, vamos a ver, en las baterías ha pasado lo mismo, así que no todos los de las baterías han sido unos angelitos. Bueno, pues, y son imprescindibles, necesitamos baterías a tutiplén. Vale, o sea, pues mi pregunta que no me ha dejado hacer y que la vamos a hacer después era diferencias entre hidrógeno y batería, pero como Enoch no me ha dejado, me la apunto para el final. Enoch, siguiente tema. Lo digo de clima, así que si queréis ver la diferencia, esperad al final del programa. A ver, estamos hablando de hidrógeno, pero claro, seguro que alguien que estoy escuchando dice, pero vamos a ver, yo he escuchado una historia que si el hidrógeno verde, que si el hidrógeno azul, que si el hidrógeno gris. Entonces nos preguntaba Tomás en el grupo de Telegram, que hemos dicho que íbamos a hablar de hidrógeno. ¿Qué es esto? Los colores del hidrógeno. ¿Qué es esto de Ahora los colores del hidrógeno? Hay colores de todos los tipos. Han salido violeta, ha salido amarillo y... Bueno, a ver, el hidrógeno es algo que llevamos usando desde hace muchísimos años. De hecho, la economía del hidrógeno o el mercado del hidrógeno es un mercado de miles de millones de euros. Y lo que pasa es que es un hidrógeno que llamamos gris o incluso negro, porque es un hidrógeno que se produce a partir de combustibles fósiles. Lo normal es que lo produzcas a partir del reformado del gas natural. Y entonces por eso se llama hidrógeno gris. Entonces es el hidrógeno pues, que usan las refinerías, que usan un montón de industria, que creo que también usa la industria de los fertilizantes. Ahora mismo están usando ese hidrógeno gris, entonces tienen el gas ellos y a partir del gas pues producen ese hidrógeno y producen un montón de CO2 usando ese hidrógeno. Entonces lo necesitan para sus propios procesos. Entonces, en un primer lugar, tú lo primero que te planteas es que ese hidrógeno tiene que ser sustituido por algo sostenible. Entonces, ahí es donde entra el hidrógeno verde. Entonces, que es completamente limpio, que es producir hidrógeno a través del agua. O sea, tú coges la molécula de agua, la partes en dos por la reacción de electrolisis, aplicando electricidad renovable, obtienes hidrógeno y oxígeno. Entonces, eso es lo que conocemos como hidrógeno verde. El hidrógeno azul es un paso intermedio en el que cuando tú produces hidrógeno gris, es lo mismo, lo que haces es que capturas el CO2. O sea, tú coges tu gas natural, tú produces hidrógeno a través del proceso de reformado, pero el CO2, en vez de dejarlo escapar, tú lo capturas. Y entonces tú estás llamando a eso hidrógeno azul. Entonces, por eso se habla mucho de los tres colores, el gris o negro, porque también se produce a partir del carbón, se puede producir hidrógeno. ¡Ostras! Sí, por otro proceso que ahora mismo tampoco me lo sé muy bien, pero también se produce a partir del carbón. Entonces, bueno, pues ahí tú puedes producir hidrógeno. Entonces, el hidrógeno azul estaba llamado, sigue estando llamado, también hay un debate ahí muy importante, a ser como un paso intermedio. ¿Sabes? Bueno, mientras tanto, mientras que se van desarrollando las técnicas para producir hidrógeno verde, pues tenemos hidrógeno azul. Capturamos el CO2 y por lo menos emitimos menos emisiones. Y cuando tengamos el hidrógeno verde, pues empezamos todos a usar hidrógeno verde. O sea, te voy a hacer una pregunta así desde el desconocimiento. Esto a mí me huele, y te hago la pregunta y me dices sí o no, a mí me huele a que no quieren dejar el gris y utilizan el azul con un color más bonito, porque tú dices que nitrógeno azul, y te lo imaginas como algo sostenible, pero al final es la misma mierda. Esa es mi impresión, ¿sí o no? No del todo. Yo creo que sería un poco injusto decir eso. Vale. Sí que es cierto que hay estudios muy recientes donde dicen que la captura del CO2 o la producción de hidrógeno azul tampoco consigue quitar tantas emisiones y que luego que tampoco ayuda tanto a reducir costes, porque bueno, estás añadiendo también procesos
Que tendrán sus ineficiencias, claro. Claro, y tienen sus costes, ¿no? Entonces sí que hay, lo que pasa es que, bueno, yo creo que sí que hubo una, no sé, tío, yo quiero siempre pensar en el buen hacer de todo el mundo, entonces sí que tenía sentido que cuando tú tienes un proceso ya bien marcado, bien establecido, y entonces lo único que estás es echando CO2 a la atmósfera, bueno, vamos a capturar ese CO2 y esto va a ser más sencillo que inventarnos un proceso completamente nuevo con su cadena de valor que la tenemos que montar porque, bueno, casi de cero. Sí que es cierto que llevamos usando electrolizadores desde hace ya unas décadas, en muy menor medida, y hay cierta industria, pero sí, este es el reto que tenemos, el poner el hidrógeno verde como si dijéramos a funcionar. Y esos otros colores que decías, al final lo único que tienen es el origen, ¿no? Sí, hay ya está. Hay uno que es a partir de la energía nuclear, que creo que es el magenta, el violeta, que es el que, por ejemplo, Francia estaba empujando con fuerza, como es lógico y natural, con todas sus nucleares y con sus planes para seguir usando nucleares y les dejan durante muchas décadas. Y bueno, pues quieren, como se produce agua y tienen también calor, pues bueno, pueden ayudar a producir hidrógeno a partir de la electrolisis de forma muy eficiente. Y bueno, y no es algo a descartar, y todo lo contrario, yo creo que va a jugar un papel porque al final yo creo que las nucleares es algo que van a estar ahí. Y, o sea, por mucho que a algunos nos guste más que a otros, yo no soy un gran defensor de las nucleares, lo puedo decir claramente, pero yo entiendo que van a estar ahí y van a jugar un papel. Por lo menos unas cuantas décadas. Sí. Yo por lo menos, esta y la que viene yo creo que está clarísimo. Entonces, claro, la producción de hidrógeno va a ser sobre todo muy clave en esta década, porque yo creo que es donde hay que demostrar que de verdad vale y de verdad y está un poco ahora en nuestra mano, en los que trabajamos en la industria, el demostrar pues que esto que estamos contando no es solo una historia muy bonita para atraer el dinero de los contribuyentes, ¿no? Sino que es algo que de verdad se puede hacer y ahora hay que demostrarlo. Oye, y claro, nos preguntaba también Tomás porque claro, estamos hablando de hidrógeno verde, ¿vale? Y estamos hablando de que se produce a través de energía renovable. Pero ¿qué eficiencia, qué niveles de eficiencia se consiguen? Porque claro, si es lo que decías tú antes, si lo que te interesa es conseguir el último kilovatio que estás produciendo que se transforme, ¿qué se está consiguiendo? ¿Hay expectativas? Claro. Pues ahí es donde entran las limitaciones de la tecnología y donde los enemigos del hidrógeno dan mucha caña y en parte un poco con razón y nos ponen a nosotros en el desafío de superarnos. Dependiendo, la respuesta es que depende de qué tecnología uses para producir el hidrógeno, para hacer esa electrolisis, tú tienes más o menos eficiencias. Hay ahora mismo 3 tecnologías al uso, sobre todo 2 de ellas que son comerciales y una que viene empujando por detrás. Las 2 primeras operan a baja temperatura, una se llama electrolisis alcalina, y la otra se llama electrolisis PEM, por el nombre que es una membrana protónica. Es la misma membrana que utilizábamos y que hemos hablado de las pilas de combustible. Y entonces esas consiguen unas eficiencias de en torno al 60-70%. Pero si tú consigues operar a más alta temperatura y utilizas la electrolisis de alta temperatura, tus eficiencias mejoran desde un 75% hasta un 95%. Ostras. Entonces ahí ya estamos empezando a hablar de cosas muy, muy interesantes. ¿En serio? Sí. Y bueno, incluso yo defiendo también las tecnologías menos eficientes, porque con una combinación de factores hay veces que te puede compensar. O sea, a veces nos centramos, además me veréis en Twitter, que además doy mucha caña con esto, en que no es todo sobre eficiencia eléctrica. Sí, es muy importante, es fundamental y probablemente muchas de las veces nos lleva
a la conclusión adecuada. Pero tenemos también que contar con el resto del panorama. Claro, la eficiencia energética al final de todo lo que suma. Y entonces, bueno, por supuesto, hay que apostar por las tecnologías, igual que hacemos con la batería, ¿no? O sea, tú no quieres usar la batería más ineficiente, tú no quieres utilizar la batería que menos ciclos de vida va a dar, ¿no? Y tú quieres tener ese 100% ideal que una batería puede dar, pero los que nos dedicamos a esto sabemos porque todo tiene sus limitaciones, los materiales tienen sus limitaciones, luego eso se degrada. Pues en el hidrógeno pues pasa un poco parecido y podemos, teóricamente, usando tecnologías más eficientes, pues superarnos y llegar a este objetivo. Es mucho más complejo que todo esto, la verdad, pero bueno, más o menos por ahí es por donde más o menos habría que intentar comprenderlo. Vale, y para o sea, en el panorama que estamos ahora mismo de transición energética, vamos a irnos ya de los colores. Yo creo que el tema de los colores lo hemos dejado ya claro. Sí. Y de la eficiencia, hablando de la transición energética, ¿qué papel va a jugar? ¿O qué papel está jugando ya? ¿O qué papel saca la bola de Nostradamus tú también si quieres? Y nos dices qué papel puede jugar. Ya has hablado un poquito que en Francia pueden incluso los reactores nucleares utilizarse para nitrógeno magenta, ¿no os has dicho? Hidrógeno. Sí, nitrógeno, sí, ya sabéis que digo nitrógeno, quiero decir hidrógeno. ¿Qué papel va a jugar en esto de la transición energética? ¿O qué papel está jugando? Pues va a jugar un papel fundamental. Sobre todo va a empezar a permitir desmizar, electrificar de otra forma, pues hacerlo de forma adecuada usando este hidrógeno verde. Un ejemplo es la industria del acero. La industria del acero, ahora mismo, lo que se llama el acero al carbono, creo que lo llamamos en español, que me sale siempre el inglés, pues produce un montón de CO2 porque usa carbón y una serie de más combustibles fósiles para reducir el mineral de hierro. Entonces tú lo que haces es que estás sustituyendo el combustible que estás usando para reducir el hierro por hidrógeno. Entonces el acero es algo que vamos a tener que seguir usando. Además está previsto que cada vez usemos más, que los volúmenes de acero cada vez vayan a más. Y creo que la industria del acero es responsable, solo la industria del acero creo que es de un 7 o un 9% de las emisiones totales. Solo la industria del acero, más los empleos que tiene y todo lo que os podéis imaginar que viene detrás. O sea, si tú coges mañana y cierras todo el acero, primero, bueno, es inviable, ¿no? No, es inviable. O sea, no es una industria que digas puedes sustituir por otra cosa. O sea. Claro, no puedes coger y decir, no, tú ponte una batería enorme. No, es que yo no necesito electricidad, yo necesito reducir el hidrógeno, el hierro a hierro metálico a la aleación de hierro para formar el acero, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, es un ejemplo, pero luego también para el tema de los fertilizantes. Los fertilizantes usan hidrógeno para producir amoníaco. Entonces, para producir amoníaco, pues tú también utilizas un montón de CO2, o sea, emites un montón de gases de efecto invernadero. Entonces ahí es donde también puede entrar el hidrógeno. Para refinerías, nadie duda que algún volumen importante de combustible sintético vamos a necesitar. Por mucho que avancemos en la electrificación, por mucho que avancemos en el uso del hidrógeno, es muy probable que vamos a necesitar un mix de combustibles sintéticos y luego hay un montón de productos químicos que también producimos y que también necesitamos en nuestro día a día y que también producen gases de efecto invernadero. Entonces, todo ahí es donde el hidrógeno entra sin entrar en el gran debate tuitero de los coches. Sin entrar ahí, que eso es otro tema, otro debate, donde además la gente se entiende mucho, pero solo en lo que es la industria, ahí es innegable y ahí es donde hay un consenso muy generalizado. Todo el mundo dice sí, ahí es donde necesitamos el hidrógeno y ahí es donde se va a poner el foco en estos próximos años y donde se está ya poniendo el foco. Y hay proyectos, hay un proyecto aquí muy importante en el norte de Suecia para producir acero,
Hay proyectos en España para producir fertilizantes con Fertiberia y Iberdrola. Hay un montón de proyectos usando el hidrógeno como materia prima, ¿no? Para hacer productos de más valor añadido. Es un poco lo que podemos conectar esa es la gran oportunidad que tiene España. Oye, está muy interesante esto que estabas diciendo y justamente también nos hacía una pregunta Estefan en el grupo de Telegram relativo a esto, ¿no? Porque nos decía, hace tiempo vi una especie de curva de costes estimados para diferentes tecnologías, ¿no? Y cuánto CO2 se evitaba por cada uno de los posibles usos, ¿no? Y decía él, el más inmediato parecía el transporte, luego los fertilizantes y luego venían historias de industria química, fabricante de acero, que es lo que estabas diciendo, ¿no? Y yo qué sé, pues lo peor, el uso térmico. ¿Cómo está la tecnología ahora mismo para ese tipo de usos? ¿Cómo es? Porque antes decías, no podemos utilizar el hidrógeno para todo, esto no es el martillo y veo todo clavos. ¿Cómo es los usos que ahora son interesantes o los que nos interesa enfocarnos? Sí, porque ya se habla de la industria, ¿no? Pero aquí Estefan habla de alguno más. No querías entrar al de los coches y te lo hemos vuelto a preguntar, ¿eh? No. La pata fundamental en los próximos años es la producción de hidrógeno. Ahora en lo que tenemos que centrarnos es en producir hidrógeno porque hay que intentar producirlo de la forma más económica posible. Entonces, donde está el cuello de botella es en el cacharro que produce el hidrógeno, en los electrolizadores, que es como se llaman esos cacharros. Entonces, los electrolizadores, que es lo que comentaba que pueden ser de diferentes tecnologías, de tecnología alcalina, que es la tecnología que llevamos usando ya durante bastantes décadas, está bastante avanzado. En tecnología PEM, que es otra tecnología como si dijéramos, de segunda generación o más avanzada, si quieres, que la alcalina, los líderes en la industria te dicen que ellos están listos para suministrar estos equipos a precios competitivos para producir hidrógeno. Ellos lo anuncian, lo dicen y luego, bueno, pues habrá que ver que todo el mundo cumpla sus palabras y también reciban las ayudas adecuadas porque, bueno, pues van a necesitar ayuda porque yo creo que una de las cosas que nos vamos a encontrar es un boom. Todo el mundo va a querer comprar electrolizadores porque todo el mundo va a necesitar, mucha gente va a querer usar hidrógeno y, bueno, pues los fabricantes de electrolizadores son los que se van a encontrar ante un gran desafío, ante la gran demanda que va a haber en los próximos 2-3 años. Vale, pero que vuelvo a insistir que se nos va acabando el programa, ya te voy a preguntar, ¿qué diferencias hay? Porque en muchas de estas industrias, lo que has dicho tú, bueno, podrían usar baterías en vez de pilas de hidrógeno, ¿no? ¿Qué diferencias de una frente a la otra? O sea, ¿qué diferencias hay? Por ejemplo, porque a lo mejor en las renovables dice, oye, pues en vez de acumular en baterías, acumulo en hidrógeno, que hemos dicho que aguanta más. ¿Qué diferencias hay de una de otra, tanto para la industria como para el pequeño comercio, pequeña industria o el uso, entre comillas, más doméstico? No me refiero a tenerlo en mi casa, sino derivado para eso, que parece que a día de hoy es batería, ¿no? La opción. Pues la diferencia es el tipo de uso que tú le vayas a dar. Hay estudios en los que indican que incluso para una casa, creo que yo leí un artículo científico no hace mucho, estaba basado además en Texas, o sea que tienes un acceso a energía solar así a tutiplén, ¿no? Y hablaba que la combinación de baterías con hidrógeno maximizaba todo el sistema renovable, porque inevitablemente vas a tener un momento donde tu producción sea mayor. Producción va a ser muy mala y tus baterías se te van a acabar. Sí, exactamente. Entonces va a haber momentos en los que tus baterías estarán llenas y estés desperdiciando energía. Entonces, lo normal es que tú tengas algo de hidrógeno disponible para esos momentos, para las filomenas, para los momentos donde además, lo que nos está diciendo el cambio climático es que cada vez, sobre todo en los próximos 10-15 años, los cambios meteorológicos van a ser cada vez más cambiantes. Entonces nos vamos a encontrar con procesos a los que no estamos acostumbrados con más frecuencia. Entonces, una batería o la sobredimensionas, o tienes una batería muy grande
donde a lo mejor la mayor parte de las veces la tienes vacía y una batería grande, cada vez que vas aumentando el tamaño de la batería, eso cada vez es más caro. O utilizas una mezcla de los dos y utilizas las tecnologías que te valgan para cada... Porque... Entonces yo creo que cada vez vamos a ver sistemas híbridos de todas las tecnologías. Porque el hidrógeno solo no sería una opción, ¿no? Tener solo hidrógeno no sería una opción porque es mucho menos eficiente. Claro, exacto, porque pierdes eficiencia. Porque tú, por ejemplo, tú tienes una placa solar y para la noche, en un día soleado, para el consumo que yo tengo de la noche es perfecta la batería. Yo no tengo por qué estar produciendo hidrógeno. Yeah. ¿Sabes? Produzco la batería. Lo más normal es que tú dimensiones todo para que los usos más o menos diarios, hasta a lo mejor 3-4 días, lo hagas con la batería. Y a partir de ahí, cuando empiezas a tener exceso, que vas a tener exceso en algunos momentos del año, produces hidrógeno. Y el hidrógeno lo puedes almacenar como si fuera leña. Vamos, que lo puedes tener almacenado. El hidrógeno lo puedes almacenar como si fuera más o menos leña. Bueno, es también uno de los desafíos. El almacenamiento del hidrógeno no es algo fácil y también requiere su aquel. Entonces no vamos tampoco aquí a vender la moto en ese sentido porque es uno de los desafíos. Pero que se puede almacenar más tiempo, claro. La gracia es que se puede tener más tiempo almacenado. Sí, se puede tener, está pensado para eso, para años, para que tú lo puedas además transportar, para que tú lo puedas llevar a otras zonas geográficas. Estaban hablando de que los chilenos querían vender el hidrógeno a los europeos, porque aunque España puede ser un gran productor de hidrógeno, no va a cubrir toda la demanda de Europa. Porque Alemania requiere un montón de hidrógeno y más con el cierre de las nucleares, que ahí es donde también está el debate de la nuclear, que está justificado en alguna medida. Oye, Carlos, has mencionado la pila de hidrógeno. Sí. Nos preguntaban también otra vez por el grupo de Telegram, nos preguntaba Sara si cómo de realmente limpia es frente al vehículo eléctrico y si realmente supone mejoras interesantes. A ver, desde el punto de vista tecnológico, la pila de hidrógeno lo que hace es que alimenta un motor eléctrico. Entonces, lo que es en ese sentido, en el momento en el que entra el hidrógeno, o sea, en el momento que tenemos el coche de pila de hidrógeno, la emisión del coche es agua. Además, es un agua que no es en grandes volúmenes, que uno puede pensar, no, pues vamos a empezar a producir un montón de agua y vamos a tener otros problemas. No, es el mismo agua que más o menos están echando ahora los coches de combustión, porque también hay agua por ahí residual y también se evapora agua y también se expulsa, ¿no? Entonces, ese no es el problema. Cuando lo miramos en el ciclo de vida completo, que es algo que también hay que hacer y hay que ver pues cuánto CO2 emite la extracción de los minerales que necesitamos para producir las baterías, para producir la pila de hidrógeno y todo el coche, el acero del coche, ¿me entiendes? Pues ahí es donde entra un poco pues que se iguala todo mucho también. Y incluso hay estudios que dicen que las baterías emiten más CO2 que la pila de hidrógeno en su ciclo de vida completo. Porque la extracción y tal, también los de las baterías te dicen, no, mucho más fácil de reciclar. Bueno, eso también es discutible porque se ha avanzado mucho en el reciclaje. Por eso que al final hay que salirse de todas esas batallas y sí, el coche de batería es mucho más eficiente para un uso del 90 y tantos % de la gente. O sea, cuando tú vas a coger el coche para hacer tus 30, 40, 50, 100 kilómetros. Pero si tú vas a necesitar un coche para irte de vacaciones, si tú eres un comercial, si tú eres un camionero, si tú tienes un autobús de larga distancia, pues ahí es donde el hidrógeno empieza a ser muy interesante. Y cuando además te lo planteas que tienes que sustituir tantos motores de combustión, y estamos teniendo el problema de que a lo mejor pues, no vamos a ser capaces de producir tantas baterías en tanto corto espacio de tiempo, pues a lo mejor por muchos problemas, pues no parece tampoco una cosa de locos contar con un porcentaje menor, seguro, pero un 10, un 15, un 20, que cuando hablamos de miles de millones de coches o de miles de millones de vehículos, pues son millones de vehículos. Sí, que no, que claro, hasta eso me ha pasado hace poco.
hasta hace poco tú te ibas a comprar un coche y te lo comprabas de motor de combustión porque no hay otra cosa. Pero ahora ya con un familiar que se va a comprar un coche, ya estábamos diciendo, ¿batería o no batería? ¿Cuántos kilómetros haces? Claro, ¿para qué lo quieres? ¿Desplazamientos largos, desplazamientos cortos? Que ya piensas la tecnología por el tipo de uso que tú quieres en el coche. Y aquí va a ser lo mismo, en plan, vale, ¿batería o hidrógeno o bueno, actualmente combustión, ¿no? Entonces creo que está bien eso que has dicho. Depende para qué. Vamos a utilizar una tecnología u otra, que son muy novedosos, porque en coches, vale, ha habido muchas tecnologías, pero nadie se lo ha planteado. O sea, hasta hace nada nadie se planteaba. Otra de las cosas que también, volviendo un poco al debate de la eficiencia, pues el motor de combustión le deberíamos de hacer la ola en muchas cosas, porque nos ha traído la mayor parte de los avances que tenemos ahora mismo. Del siglo pasado, vamos. Y todos sabemos la eficiencia que tenía de mierda. Y aquí estamos. Entonces, bueno, pues las cosas cuando tienen un sentido, pues también se pueden usar. Está muy bien plantearse yo lo que digo es que tenemos que intentar ir al sistema más eficiente posible, pero no obsesionarnos con el 100% de la eficiencia, ni incluso con el 90%, porque entonces nos vamos a frustrar y entonces mi padre nunca se comprará un coche eléctrico. Nunca. Porque entonces estará diciendo, no, esta mierda de coche que no puedo ir al pueblo y tal, y encima allí donde lo cargo, porque como lo enchufe ahí al enchufe de la casa del pueblo, ¡buah!, me saltan los plomos. Y yo le tengo que decir, no, vamos a ver, papá, pues depende de la batería que uses, también ya empiezan a leer y te va a cargar más lento, pero bueno, te puede compensar. Y también un coche que te compre, ya, pero entonces es carísimo y me compro un diésel. Entonces, claro, entonces el hombre se frustra, normal, y entonces pues hay que ayudar entre todos a disminuir las frustraciones de la gente, no planteándoles a veces dicotomías imposibles. Ya. Entonces, bueno, hay que remar entre todos, porque si no... Oye, y una última pregunta antes de despedirnos, aunque ya vamos a pasar de hora, pero bueno, mira, ya está. No hay problema. Última pregunta. ¿Cómo está ahora mismo la situación en España? Porque tú has dicho que la Unión Europea los fondos Next Generation, porque has dicho fondos COVID, o sea, los famosos Next Generation. Sí. Claro, eso es Europa, vale. Pero eso después cada estado hace lo que le sale un poquito, entre comillas, de las narices. En España, ¿cuál es la situación real? ¿Se está apoyando? ¿No? ¿Para qué usos? ¿Para qué no? O sea, un breve resumen de cómo está la situación. Sí. No a nivel de producción de empresas, que eso, entre comillas, no me da igual, ojalá se produjera aquí en vez de en Suecia, pero al final, si se va a importar, o sea, sino de apoyo institucional, de uso. ¿Cómo está en España el tema? A ver, el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha planteado el hidrógeno como una de sus banderas. Entonces le ha dedicado una partida bastante importante de los fondos del Next Generation al desarrollo de las tecnologías de hidrógeno. Creo que son 1.000 y pico millones. Y ahora mismo, ya a día de hoy, ya hay 2 convocatorias públicas, una más encaminada a proyectos más, como si dijéramos, reales, más a tiro hecho, y otro más con un foco más en I+D, de creo que en total unos 500 millones de euros. Las 2 convocatorias juntas, no sé si son 400 o algo así, a lo mejor me equivoco un poco con las cifras, pero más son en ese rango. Entonces, lo que podemos decir es que las instituciones españolas están decididamente apostando por el hidrógeno, porque no solo es el gobierno de España, sino que prácticamente todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político, también están bastante convencidas de que esto... Así que esperemos que cuando mañana cambie el gobierno, porque cambiará, no sea solo una cosa y nos lo corremos de un plumazo, sino que de verdad pueda ser algo... O incluso el mismo gobierno te cambia los ministerios y las cosas cambian, que muchas veces ya lo hemos visto. Entonces, sí. Por ahora, nuestro amigo Joan Gurizar, que supongo que será el que está al cargo de todo esto, desde el IDAE, por lo menos la línea es esa. Esperemos que siga él o no ahí, que la línea se mantenga, ¿no? Sí, yo creo que yo tuve el gran, ¿cómo se dice?, honor de ser invitado a la presentación de
la estrategia del gobierno de España para el hidrógeno. Me invitaron como uno de los expertos para hablar. Está por ahí el vídeo, donde se nos cortó y fue un poco surrealista la intervención, pero estoy muy agradecido que me invitó la propia vicepresidenta. Entonces yo sé de buena mano que ellos sí que creen en esto y que lo apoyan, y que además con estas ideas maestras que yo estoy dibujando. O sea, siempre habrá matices y habrá diferencias, pero bueno, el hidrógeno como una herramienta fundamental para una transición ecológica y lo más justa que se pueda, para que ayude en esa dirección, que es lo que todos queremos. Vale, pero estamos que las ayudas actualmente son todavía de desarrollo de tecnología y de investigación, no que se tenga ya... No. En implantación Hay dos convocatorias. Hay una en donde directamente yo creo que es de implantación. Como lo de ponerte en tu casa los cargadores automáticos. Exacto, vale, lo mismo. Entonces creo que en esas está más pues eso, para que la industria cerámica, por ejemplo, que también es otra industria que usa muchísimo gas natural, y entonces en vez de gas natural que use hidrógeno, pues por ejemplo que ponga un electrolizador en su planta, que es lo que más le conviene, producir in situ, lo más cerca de donde tú vas a usar el hidrógeno, para minimizar los gastos de transporte y distribución, que es uno de los hándicaps del hidrógeno. Y bueno, entonces hay un montón yo por lo menos eso te quería decir. Está avanzando en la vía correcta desde mi opinión. Guay. Es ahí donde iba, que se estaba ya... o sea, eso, que la empresa se ponga allí, que ponga sus placas y su electrolizador ahí, y que con el sol produzcan hidrógeno directamente. Verás que hay mucho debate en redes, y seguro que cuando salga la adjudicación de los proyectos pues habrá sus peros. Yo pondré seguro que alguno que otro, porque no me muerdo la lengua. Pero bueno, de momento se está más o menos en la línea que se debe hacer en este sentido. Yo no sería excesivamente crítico en el tema del hidrógeno, sino todo lo contrario. Estamos todos los hydrogen fans muy alegres con este foco renovado, y estamos intentando explicar a los escépticos, que muchos de ellos lo ven como un greenwashing de la industria fósil, porque Repsol pues lo ve como una gran oportunidad para descarbonizar sus procesos, y lo es, y hay mucha gente que cree que es simplemente una cortina de humo para seguir haciendo lo mismo. Y entonces, bueno, pues puede ser que en parte tengan razón, pero en otra parte el hidrógeno para Repsol, el hidrógeno verde, es una gran oportunidad de negocio para poder seguir manteniendo su negocio y todos sus puestos de trabajo. Algo que nos tenemos que preocupar mucho, de que no se cierre una empresa como Repsol ni se vaya a pique simplemente porque hemos sido demasiado cortos de miras. Por mucho que no nos guste Fertiberia o Repsol, pero bueno. Podemos ser muy críticos, y seremos muy críticos con Iberdrola, que también hace las cosas a veces de forma que podemos criticarle, pero al mismo tiempo hay que reconocerle a Iberdrola pues que su apuesta por las renovables es decidida, hace las cosas de una forma con un negocio avanzado, y lo que habría que intentar es decirles que, bueno, pues eso, que de verdad sean ¿cómo se dice? Verdes, de verdad. Yo creo que ellos son verdes, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, pues miran sus intereses, y a lo mejor lo que hay que ayudarles es a que ayuden a otras empresas. Otras empresas también tienen que estar ahí dispuestas a arriesgar, a que no sean los únicos que arriesgan, porque bueno, eso es lo que me imagino que te podrá decir Galán, te podrá coger y decir, pues mire, yo puse estos millones, venían de mi bolsillo, y los puse yo, y otros le dirán, no, pero tú eres inmensamente rico, claro, así lo podías hacer. Y dice, bueno, ya, pero yo lo hice y este no. ¿Entiendes? Es que es un debate muy difícil. Bueno, entonces, ya que hemos cabreado a la facción verde más radical de los oyentes... Que siempre hay que cabrear a alguien, ya lo tenemos siempre cabreado. tengo que cabrear a alguien. Yo creo que ya podemos dar por cerrado el programa. Oye, cuando hablamos con Pedro Fresco también los cabreamos un poco, ¿eh? Sí, no, aquí siempre para todos lados. Muy bien, Carlos. Oye, pues genial. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, y siempre que queráis yo estoy encantado
de tener estas conversaciones. Oye, en momento spam, aparte de seguirte en Twitter, en algún sitio más que digas, hostias, acabo de publicar un libro, o cosas así que nos quieras decir, o directamente que te siga la gente en Twitter. Que me siga la gente en Twitter, que tienen un enlace al canal de YouTube, que lo tengo un poco abandonado, pero tengo la intención de, cuando vaya sacando tiempo este año, hacer vídeos divulgativos y un poco de todos los niveles. Hidrógeno para dummies y también un poco un análisis de un informe o algo que me apetezca divulgar y que crea que es conveniente. Y estoy intentando buscar el formato que sea más asequible y que no sea un ladrillaco de 10 minutos ahí aburrido y que nadie se trague, ¿sabes? Muy bien, pues dejamos en las notas del programa enlace a tu Twitter y ahí ya van a ver. Bueno, y también dejamos enlace a YouTube, que nos cuesta lo mismo, Sí, ¿no? sí, que sí. pagamos lo mismo por otro enlace más, Sí, no te preocupes. No pasa nada. Muy bien, muchas gracias, chicos. Venga, Muchas gracias, Carlos. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Pues vamos, que el programa ya casi está llegando a su fin, pero obviamente no podemos irnos sin tener por aquí a nuestro amigo Luis Quesada de GeoInnova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan? Muy ¿Qué tal, Enoch? buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de pantallas vegetales. Sí. Pantallas vegetales que, hombre, por el nombre algo me, me intuyo. Pero, Sí. ¿qué son y para qué sirven? Bueno, pues como bien dices, las pantallas vegetales son plantaciones que, bueno, pues que tienen diferentes utilidades o funcionalidades en base a qué es lo que queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, si ponemos, se suele utilizar mucho como apantallamientos visuales, ¿no? Si quieres esconder algo, ¿vale? Que no se vea desde ciertas zonas, porque a lo mejor pues paisajísticamente no encuadra, ¿vale? No tiene lugar en el paisaje en ese sentido. Pues una forma de mitigar ese impacto, ¿vale? Es mediante esa pantalla visual, ¿vale? Se ponen unas mediante, por ejemplo, un sistema de zigzag, de plantaciones a diferentes distancias, para que no haya un efecto de apantallamiento plano, ¿vale? En el sentido que a veces es incluso contraproductivo, sino que tú puedas ver diferentes profundidades de vegetación a diferentes alturas, diferentes estratos, puedas conseguir eliminar ese impacto visual que tiene la actividad o el proyecto o lo que quieras esconder, ¿vale? Eso está muy bien. El apunte ese de que no sean un montón de árboles en fila, eso me gusta. Sí, lo típico, ¿no? De poner ahí un montón de cipreses y ala. Bueno, ojo, que el tema de los cipreses es importante, por ejemplo, muchas veces por el tema de los vientos, ¿vale? Que es una de las, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta porque existen paisajes que a la hora de comprender esos paisajes de repente decías, hostia, esto, ¿por qué zonas justamente al lado de por donde tienen huertas o pues, donde está la casa de aperos, etcétera, hay una pantalla, ¿sabes? Pues justamente porque esa pantalla les ofrecía esa protección contra vientos, ¿vale? Es otra de las cuestiones también que históricamente se han llevado a cabo y que muchas veces, si no sabes leer ese paisaje, se queda fuera del contexto, ¿no? Y digo, pues quita eso de ahí porque queda feo, ¿sabes? Pues bueno, y es Actualmente que es algo singular que solo está en ciertas zonas. Actualmente se hace mucho para tapar piscinas también. También. Para que los mirones no estén ahí. Efectivamente. Bueno, otra de las funcionalidades que tienen las pantallas vegetales, que es bastante importante, es el tema bueno, pues que las pantallas vegetales acústicas, ¿no? Daros cuenta que una pantalla vegetal puede presentar un índice de absorción de entre 1,5 2 decibelios, una cosa así, por cada 10 metros de anchura, ¿vale? Entonces, si tú planteas bien esa pantalla vegetal, ese muro vegetal, ¿vale? Puedes conseguir que se rebaje bastante el impacto acústico de la carretera sobre zonas que están habitadas o pobladas, ¿vale? Y no, por ejemplo, muchas veces que te ponen ahí un pedazo de muro que, por ejemplo, han puesto aquí en Pamplona a lo largo de toda la zona, que se tapa completamente la visibilidad de un hito paisajístico que puede ser el monte Ezcaba.
Y aunque lo han tratado pues, paisajísticamente, ese muro, ¿vale? Porque lo han puesto con diferentes densidades, etcétera, pero no deja de ser que te tapa toda la visión, ¿sabes? Y incluso desde la carretera, que siempre tenías toda la visión de toda la zona de Ansoa, de toda la zona de la Rochapea, etcétera, pues eso lo han tapado y sin muro vegetal lo han dejado ahí tal cual. Pues más atractivo si pones plantas, ¿no? Si pones verde en tu vida siempre es más atractivo. Totalmente. Vale, otra de las funcionalidades que tienen estas pantallas vegetales es que sirven de conectores ecológicos, ¿vale? Tú le estás dando una carretera a los bichitos, ¿no? Pues para que vayan por ahí y puedan y les permite conectar en diferentes partes de diferentes territorios, ¿vale? ¿Sabes, Luis, que mi tesis fue de eso? Ah, sí. Qué curioso. Cómo la vegetación en los márgenes de carretera, no plantada, sino la natural, pero al final es lo mismo. Vegetación en los márgenes de carretera, pues cómo crecía, cómo se establecía y cómo era nexo de conexión entre zonas de vegetación, justo lo que tú estás contando. Sí, es súper importante, eso es muy importante. Evidentemente, aquel dicho, ¿no? De la ardilla que iba saltando de copa en copa y podía cruzar toda España, pues vamos, le puedes ligar esa idea, ¿no? De que a través de la vegetación, pues evidentemente las especies pues pueden recorrer o transcurrir a través de lo ya muy fragmentado que está nuestro territorio, ¿vale? No, pero tiene su sentido, ¿eh? Y a quien le suene raro, hay estudios científicos que apoyan esta idea, ¿eh? En carreteras y tal, hay estudios que apoyan esto, que tiene esa función. Sí, por aquí hay, por ejemplo, en Navarra, etcétera, hay zonas en las que realmente esos setos que separaban las propiedades privadas, ¿vale? Están protegidos o son unos sitios paisajísticos muy importantes porque además tienen una función ecológica súper importante, ¿vale? De que por ahí pueden ir, por ejemplo, las ardillitas o cualquier tipo de roedor, etcétera, ¿vale? Se pueden ir mover por el territorio, ¿vale? Es muy importante. Y ya otra de las cuestiones también que es bastante importante que tienen las pantallas vegetales, sirven para evitar la erosión del suelo, ¿vale? Sabéis que esas cosas muchas veces no las vemos, pero efectivamente, sí, tú plantas para que el suelo no se mueva, para que no pierda suelo. Entonces esas cuestiones son muy importantes a la hora de trabajar los impactos o poder intentar trabajar acciones que mitiguen impactos de erosión. Vale, entonces, si tú planificas bien. Justo se me estaba ocurriendo el ejemplo que has dicho antes de una carretera. Si tienes unos taludes no voy a decir una autovía, pero una carretera más de menor importancia y le pones unos taludes difíciles y le pones una buena pantalla que lo proteja, jolín, está genial. Sí, efectivamente, tú date cuenta que muchas veces las opciones mixtas, ¿vale? Cuando trabajas temas de impacto visual o incluso acústico, si trabajas, por ejemplo, opciones mixtas en las que mezclas un cañón de tierra, una mota, con zonas de vegetación, ¿vale? Con vegetación, realmente ya estás planteando las diferentes alturas, estás trabajando la anchura, ¿vale? Y estás trabajando una zona muy, muy buena para todo lo que es la conexión de especies, ¿vale? Para trabajar ese. Y realmente el impacto que tienes es muy bajo, ¿sabes? De otro tipo de cosas. Estás fijando tierras, ese tipo de acciones son propicias. Y si lo planificas adecuadamente. Y os puedo asegurar que también hay estudios que dicen que un talud con vegetación, con una buena pantalla verde, ya sea natural o ya sea plantada, la erosión es muchísimo menor que en los taludes estos limpios que vemos ahí, cortados, limpios, reperfilados. Ahí la erosión es mucho mayor. O sea, eso está también más demostradísimo. Aunque a los ingenieros les guste más verlo ahí limpito, es mejor verlo sucio, que está demostrado que funciona mejor con vegetación. Sí, hay que plantear siempre, además, no se puede plantear, pues voy a plantar en 8, pues no, o sea, hay que hacerlo con cabeza, o sea, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es la vegetación potencial? Intentar trabajar diferentes estratos, pues vas a coger unas que son más arbustivas, después evidentemente vas a ir trabajando a diferentes alturas, diferentes especies que
que liguen con el territorio en el que le vas a implantar, ¿no? Bueno, voy a poner aquí pino porque es lo más barato o lo que sea, ¿sabes? Hay que tener un poquito de cabeza a la hora de trabajar estas cuestiones, porque de verdad después te puedes encontrar, nos encontramos muchas veces alguna burradita que dices, tiene más impacto la pantalla que has metido aquí que el hecho de lo que hay detrás que estás intentando trabajar. Efectivamente. Pues sí que dan de sí las pantallas vegetales. Pues este da para tema también, ¿eh? Este da para tema, para profundizar más en este tema, porque la verdad que es un tema chulísimo. ¿Y vosotros, Luis, hacéis este tipo de diseño desde GeoInnova? Sí, bueno, cada vez que haces un estudio de impacto ambiental tienes que plantear, no solo, o sea, si lo haces bien, tienes que plantear cómo vas a hacer esa pantalla vegetal, si es una solución que estás planteando para mitigar un impacto X, ¿vale? Sea visual o sea acústico, etc. Tienes que plantear cómo vas a hacer eso y después también, evidentemente, plantear el coste, ¿sabes? Porque cuando haces una medida tienes que decirle, oye, te va a costar tanto. Si lo haces bien, no solo tienes que decir plantear una pantalla vegetal de 5 metros, no, hazlo un poquito mejor, cúrratelo y define un poquito más esa pantalla vegetal. Claro, ojo, hay que trabajar, hay que saber en qué jerarquía estamos hablando. Si estás trabajando a nivel de planeamiento, pues evidentemente no vas a estar definiendo ese tipo de cuestiones, simplemente defines que esto pues debería trabajarse mediante pantallas vegetales, etcétera, y después el proyecto es el que debería definir mucho más cómo hacer esa pantalla vegetal, ¿vale? Pero bueno, dependiendo de qué tipo de estudio estamos trabajando, te metes más o te metes menos. Sí, depende de los objetivos. No es lo mismo visibilidad que erosión, que depende ya. Claro, ya dijimos el otro día que tapar un molino es imposible, ni con pantallas vegetales. No, es imposible. Bueno, hace poco he visto por ahí algún tuit tuyo hablando sobre los molinos y lo que va a pasar por ahí abajo y el impacto paisajístico que tiene y lo que está rondando la gente. De a ver, bueno, pues sí, hay que asumir el impacto paisajístico porque lo tiene, ¿vale? Pero es que después tiene otra serie de cosas que evidentemente, si queremos llegar a tener una autosuficiencia renovable, ¿no? En temas energéticos, pues no te quedan muchas. No vas a poner una nuclear, ¿no? Que por mucho que digan más nuclear verde, ojo, sí, me parece ya algo innombrable. Es un oxímoron, ¿no? Nuclear y verde, pues ¿me estoy metiendo en charco? No. Tranquilo, es un charco que nos gusta a todos. Vale, pues hay que tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones. Es un charco que nos gusta, nos sentimos cómodos en ese charco, Luis. Pero comodísimos. Tú pisa el barro, que a nosotros nos gusta que el barro salte. Vale. Bueno, muy bien, Luis, pues muchas gracias. Un placer. Y nada, ya te invitará Enoch a su charco para que te metas en charcos o en el siguiente programa nos metemos nosotros en un charco. Muy bien. Luis, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, de perdidos al río y nos tiramos aquí otros 15 minutos de charleta o nos vamos yendo. Vámonos, venga. Oye, por cierto, mirando las notas del programa de Carlos, el 24, teníamos una cosa que se llamaba eventos y que hablábamos de eventos presenciales. De networking, ¿te acuerdas cuando hacíamos networking? Madre mía. Bueno, venga, vamos con la Y que decíamos, también se puede hacer networking online. Tócate los huevos, nos hubieran dicho, nos hubieran dicho lo que nos iba a venir 4 meses después. Bueno, anda, venga. Bueno, recomendación. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo, hombre, como no, el podcast de la energía con Álvaro Pariñarrubia, que invitó a Carlos Bernuy, que estuvieron hablando ahí del papel del hidrógeno en la transición energética, así que estuvo muy chulo. Sí, bastante más ampliado de lo que hemos hecho nosotros. Son más expertos en energía y bastante más profundo de lo que hemos tratado nosotros. Pero sí, ese es el programa 6, pero bueno, todo el podcast de la energía es buenísimo. Está muy bien. Bueno, ¿nos vamos? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por vuestros comentarios en redes sociales, por ese feedback que nos vais dando cada vez más, que eso siempre se agradece, y bueno, y por decirnos qué opináis de cada programa que hacemos para seguir mejorando. Pues muchas gracias. Y te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
Nos escuchamos. Adiós.